Hola, hola, hola. Sí, sí. Hola. Sí. Boludo. ¿Me No, escuchás? sí, pero no arrancó tu video todavía. Ah. Hola, hola. Sí. Sí. ¿Qué no pusiste? Te tengo que emitir el video, Bonca. Metí a iniciar él, pues el anfitrión. Ah, es el top del top. Ahí está. ¿Cómo andamos? Gusti. ¿Vamos, Paco? Hola, Mica. Cada vez más grande y más linda vos, che. Esperá que ¿Cómo andás? le voy a silenciar a todos estos monos, porque si no va a ser un quilombo. Silenciamos todo. Ahí va. Quedan 4 minutos, en 4 arrancamos. Falta que se conecte Philip. Motherfucker. ¿Alguien me escucha? Ahí me Todos los que escucha. tengan Hombre. todos los que tengan el micrófono, párenlo, porque si no va a ser un quilombo. ¿Qué me vida? Pero vos tienes una charla seria. Sacate eso. Gracias. Pueden silenciar los micrófonos y sacar el video todos, así no se No hace. me deja. No me deja pasar una el doctor Cabrera. Silencio, silencio. Chao, Rus. Buenas, Fabricio. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? Bien, bien, todo bien. Les estoy silenciando el audio y les estoy sacando el video también para que no nos consuman datos ni velocidad de conexión. Así que los que no les haya silenciado, quitado el video yo, háganlo ustedes. Así no. Y no boludeen en el chat porque la onda es hacerlo corto y sencillo. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. El que no vea a Lucas. Ahí está, Lucas. Ahí está. Damos 2 minutos más. Me había borrado a propósito.
¿Cómo? Me había borrado a propósito. Bueno. No sé. O nosotros tres estamos... No, online. estamos los tres con video y audio abierto, pero están todos escuchando. Bueno. Renato no está. Sí, Renato. Bueno, no sé, Jorge, si quiere hacer una pequeña introducción antes de arrancar. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Vamos a empezar con una serie de charlas para ponerlos al tanto en esta situación que vive el mundo y el país, que nos parece bastante importante, sobre todo porque en algún momento que ponernos a ver pacientes. Así que lo más importante de hoy es que yo hice una charla recopilando algunos datos de charlas americanas, europeas, como para que conozcamos con quién nos estamos enfrentando, a quién, de qué manera nos ataca y cómo podemos defendernos. Y por otro lado, terminar la charla con algunos puntos de prevención para nosotros en el trabajo y en nuestros hogares. Así que si quieren, cuando quieran, puedo empezar. Vamos, ya estamos casi todos. Los que entren yo los voy admitiendo después. ¿Se ve la pantalla ya? No todavía. Tiene que ir abajo al botón del medio que dice compartir pantalla de Zoom. Estoy en un problema porque no tengo ningún botón que diga compartir pantalla de Zoom. Cliqué en la aplicación Zoom. Cliqueo aplicación Zoom. Y ahí tiene que aparecer un botón. Pantalla de Zoom. Exacto. Compartir. Ahí está. Ahora me apareció la nena de Orué. No, ahí está. Compartir pantalla de Zoom. Compartir. Ahí está. Lo voy a pasar así porque si lo magnifico se va la pantalla. A ver, prueba de vuelta. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora? Perfecto. ¿Va? Sí. Bueno, estos son los ítems que vamos a tocar en esta charla. Son muchos, así que voy a ir lo más rápido posible. Primero es la aparición del virus. Los coronavirus son virus zoofitarios que se conocen de mediados del siglo pasado, donde producían infecciones respiratorias leves. En el siglo XXI ya han motivado 3 epidemias, porque han aumentado su patogenicidad de manera progresiva, y la tercera es la que nos toca en este momento. El reservorio natural de estos virus es el murciélago. Hay un huésped intermediario que es un mamífero que depende de la epidemia o del tipo de pandemia, es el mamífero que corresponde, y el huésped definitivo termina siendo el hombre. Estas son las 2 epidemias que precedieron a la actual. La primera fue en el 2002, el SARS. Fíjense que tuvo 8.096 casos, ¿sí?, en 32 países, con un índice de mortalidad del 10%. En el año 2012 apareció la segunda epidemia por coronavirus en Medio Oriente, el MERS,
con menos casos, pero con una mortalidad muchísimo más alta, el 35%. Y en diciembre del 2019, o sea, hace nada más que 3 o 4 meses, aparece este nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2. ¿Sí? Es un beta coronavirus que produce la enfermedad COVID-19. ¿Dónde comenzó? Comenzó en Wuhan, que es una ciudad china que tiene casi 12 millones de habitantes, con una densidad poblacional de casi 15.000 personas por kilómetro cuadrado, y debido a la gran interconectividad del mundo, se ha propagado a todo el mundo. Ustedes fíjense que este punto de interconectividad tiene que ver en los epicentros. Fíjense que los epicentros más importantes son epicentros de aeropuertos de mucha movilidad, ¿sí? Inglaterra, España, Italia, Nueva York, son aeropuertos que se mueven mucha cantidad de gente. Y hoy nos encontramos con que a 4 meses tenemos, si se acuerdan, 8.091, 2.900 otras. Hoy a 4 meses estamos en 900, casi 1 millón de infectados. Afecta a 180 países con un índice de mortalidad global del 5%. Entonces es verdaderamente mucho más importante que las 2 epidemias que le sucedieron a los coronavirus. Es un virus bastante particular, se lo llama coronavirus porque su membrana es en forma de corona. Esa membrana está formada por lípidos y proteínas y es muy sensible al palmitato de sodio. ¿Qué es el palmitato de sodio? Es el elemento fundamental en los jabones y en los detergentes. Pero ¿qué pasa? Para que nosotros inactivemos el virus y pueda romper la membrana, se necesita que se friccione, una fricción adecuada de la superficie que estamos limpiando. El segundo punto es la transmisión. Todos sabemos que la transmisión se produce por microgotas al hablar, toser o estornudar, que el límite de donde llegan esas microgotas depende de la fuerza con que nosotros tosemos o estornudamos o cómo nos tapamos, pero la expansión máxima es alrededor de 2 metros. Hay trabajos que dicen que se expande mucho más, esos trabajos todavía no están avalados por la bibliografía mundial, pero existen. Se depositan sobre las superficies, el tiempo de duración sobre las superficies depende del tipo de superficie. Los que más tienen vida es cuando se deposita en metal o madera, y lo importante por esto, por el depósito de superficie, es limpiar muy bien las superficies. Con respecto a si persiste o no persiste en el aire, eso es muy controversial. Hay trabajos de Filipinas, de Finlandia, donde verdaderamente dicen que persiste en el aire alrededor de 2 horas. La OMS no lo reconoce todavía vamos a seguir viendo bibliografía, y hay alguna transmisión por vía digestiva publicada. Entonces, lo importante en la transmisión es que nos vamos a encontrar con 4 grupos de personas. Aquellas personas que no tienen síntomas de inicio, que son alrededor del 30%, ¿sí? Y que contagian, fíjense, hasta el día 14. Aquellas que tienen síntomas leves o moderados, que son el 55%, donde tienen un periodo de latencia sin síntomas que ronda entre los 4 y 5 días, después aparecen 4 o 5 días más de síntomas, y después el paciente está inmunizado, pero fíjense que estos pacientes tienen una carga viral más alta que la anterior, y por lo tanto contagian durante más tiempo. Aquellos que tienen síntomas graves, o sea el 10%, donde también una carga viral más grave, más grande, por lo tanto contagian durante más tiempo, igual que aquellos que tienen sintomatología crítica. El tercer punto es la patogenia, o sea, ¿qué pasa en la patogenia? El virus se une a los receptores de membrana de las células generalmente alveolares, que son los AC2. A través de esos receptores con la unión ingresa, replica su ADN a nivel de la mitocondria, despoja todos los detritos a través del aparato de Golgi y sale un nuevo virus que sale al exterior. Eso sería básicamente el periodo
que ocurre dentro de la célula. Pero ¿qué es lo que ocurre a nivel verdaderamente del pulmón, ¿no? Entonces, el virus infecta las células alveolares y los macrófagos, ¿sí?, tomando los receptores AC2, y esto genera, o sea, hoy Renzo mandó un artículo que decía que el virus no mata al paciente. Lo que mata al paciente es la tormenta de liberación de citoquinas que se producen una vez que el virus ingresa a la célula alveolar. Esas citoquinas llaman a linfocitos, los linfocitos producen proteasas que también producen daño celular, y eso lleva al paciente a un síndrome de distrés respiratorio del adulto con insuficiencia respiratoria, requerimiento de ARM, y los pacientes que ingresan en ARM tienen una mortalidad alrededor del 50%. Entonces existe en la evolución de la enfermedad 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa temprana, donde el infectado tiene una alta viremia, o sea que elimina gran cantidad de virus, ¿sí?, y a medida que va pasando la enfermedad, esa cantidad de virus es cada vez menor, pero comienza la reacción inflamatoria del pulmón, que si no se frena adecuadamente, termina con un síndrome de distrés respiratorio del adulto. En cuanto a la clínica, entonces, recordemos los 4 grupos de pacientes: los sin síntomas, que son el 30%, los con síntomas leves, los con síntomas graves y críticos. La edad promedio es alrededor de 49 años, ¿sí?, entre 47 y 49 años, son menos frecuentes levemente las mujeres. Se presenta habitualmente como un cuadro respiratorio viral, con fiebre por encima de 38 grados, malestar general, tos, rinorrea, ¿sí?, todo lo que le preguntamos en el triage a los pacientes. Y en el cuadro grave comienza con dificultad respiratoria, taquipnea, hipoxemia, y eso lo lleva a la insuficiencia respiratoria. El patrón característico a nivel del pulmón es una neumonía intersticial. Esa neumonía intersticial no es viral como la mayoría de los virus, sino que es química, por esta tormenta que yo les hablé de citoquinas y proteasas. En cuanto al diagnóstico, la PCR detecta el antígeno del virus. Esa PCR se puede obtener, o sea, se puede tener el resultado en 3 o 4 horas. Desgraciadamente nosotros tenemos un solo efector de las PCR y por eso se demora tanto tiempo. Los test rápidos tienen un valor predictivo muy alto, o sea, si el test rápido dio positivo, el paciente está infectado verdaderamente, pero tiene una especificidad muy baja, o sea que si dio negativo, no descarta la infección y hay que esperar la PCR. O sea que cuidado con los engaños de los test rápidos. En cuanto al pronóstico, alrededor del 80% de los pacientes tienen una enfermedad entre leve y moderada, o son asintomáticos o tienen una enfermedad leve a moderada. Solamente el 14% es una enfermedad severa y el 5% una enfermedad crítica que necesita asistencia respiratoria mecánica. La mortalidad de esto es alrededor del 5%, ¿sí? Pero recuerden que los pacientes que ingresan en asistencia respiratoria mecánica, la mortalidad puede llegar hasta el 50%. ¿Cómo estamos hoy en la Argentina? O sea, esto es un reporte de ayer, o sea, 12/4. Se realizaron 19.758 test diagnósticos, hay 2.142 casos confirmados, el 38% son importados, el 33% son contactos estrechos, ya vamos a ver que son contactos estrechos, el 14% es de circulación comunitaria y el otro % no hay identificación epidemiológica. Hubo 90 muertos, o sea, una mortalidad del 4.2. O sea que si lo comparamos con el resto del mundo, no estamos mal, pero deberíamos estar más bajo. ¿Por qué deberíamos estar más bajo? Los epidemiólogos dicen que hay un bajo porcentaje de testeos, o sea, se están haciendo pocos testeos, y hay muchos testeos negativos, y esto está relacionado fundamentalmente al defecto en la toma de la muestra. Yo hoy hablaba con Baco,
y le decía que el principal defecto en la toma de la muestra es el miedo que tiene el extraccionista a que le tosa el paciente que le está tomando la muestra. Y eso verdaderamente genera muchos resultados negativos. La edad promedio en la Argentina es de 45 años, va de entre los 20 y 59. En cuanto al tratamiento, en los casos leves o moderados, el tratamiento es sintomático, o sea, antitérmicos, pero no se pueden usar antiinflamatorios no esteroides ni corticoides. En la neumonía no complicada del paciente, el tratamiento es el habitual, generalmente antibióticos. Y en el severo, lo más importante es comenzar con los antirretrovirales lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es cuando más carga viral tiene el paciente que está infectado. Y en el periodo de distrés respiratorio del adulto, utilizar el tratamiento antiinflamatorio adecuado. Esto es toda la gama de medicaciones que se utilizan. Verdaderamente hay inhibidores de entrada, hay antivirales que inhiben las proteasas, otros que inhiben las polimerasas ARN dependiente. La cloroquina, que inhibe la entrada y la salida del virus de la célula, el interferón, que inhibe la salida, o se han propuesto algunos sueros con anticuerpos o plasma de convalecientes, o sea, de curados. Verdaderamente, el último registro a nivel mundial no tiene convalecencia, o sea, no puede convalidar ningún tipo de tratamiento. Se están haciendo líneas de estudio, líneas de tratamiento, y se cree que entre abril y mayo saldrá el tratamiento adecuado para esta enfermedad. Y por último voy a hablar de prevención. Recuerden que es una enfermedad altamente contagiosa. Fíjense que una gripe o las anteriores epidemias tenían un índice de contagiosidad entre 1.2 y 1.3, esta tiene 3. Es importante el aislamiento social preventivo obligatorio, el lavado de manos antes y después de cada paciente o procedimiento, no llevarse las manos a la boca, el distanciamiento obligatorio mayor de 1,5 metros, evitar reuniones de más de 5 personas y los elementos de protección personal que van a hablar después. ¿Qué hacer en la vía pública? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la vía pública? Debemos utilizar ropa cómoda, preferentemente de manga larga. Las chicas deben ir con el pelo recogido. Debe evitarse el transporte público y en caso de tener que usarlo, debe usarse un elemento protector, o sea, el barbijo. Debe toser y estornudar de la manera correcta, todo el mundo ya lo sabe. Hay que evitar el uso de dinero en efectivo, y si uno lo tiene que tocar, después tiene que lavarse las manos. Es un elemento de mucha contagiosidad. No tocarse nunca las manos con la cara, tratar de evitarlo bajo todo punto de vista. El distanciamiento mínimo obligatorio y el uso actual obligatorio de barbijos o tapaboca en lugares públicos. ¿Qué hacer al llegar al trabajo? Lo primero que hacemos es, llegamos al trabajo, nos lavamos las manos con agua y jabón. Segundo, hay que cambiarse la ropa, eso sería lo ideal, o sea, deberíamos entrar con ropa de calle y colocarnos un ambo de trabajo. Y la ropa que nosotros traemos, guardarlo en bolso o mochila individual para evitar el contacto. Hay que enfundar el celular en filo o bolsa plástica, y después que hizo todo eso, lavarse las manos. Una vez que está todo eso, se colocan los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que realizar, y una vez que se sacó el elemento, o sea, se colocó, y después de colocárselo el elemento de protección personal, lavarse de nuevo las manos, higiene de manos antes y después de cada paciente, y distanciamiento de ser posible mayor a 1,5 metros. ¿Qué hacer al salir del trabajo? O sea, cuando termina la actividad, lavado de manos con agua y jabón, todos los elementos que se utilizan para trabajar, lapicera, sello, recetario, etc., deberían quedar en el sanatorio, no deberían salir del sanatorio. Uno debe cambiarse de ropa, el ambo debe colocarse en una bolsa plástica y debe llevarse para lavar, el jabón es suficiente, mejor con lavandina, vestirse y rajarse, o sea, no se deben quedar en el lugar una vez que se vistieron para salir, y lavado de manos.
Cuando llegamos a casa, sacarse los zapatos y reemplazarlos por otros. Los calzados de las suelas tienen que ser limpiados con una solución de lavandina antes de entrar a su casa. Todo lo que se trae, bolso, mochila, llave, billetera, debe quedar en la entrada de la casa. No hay que circularlo por la casa y debe rociarse con alcohol del 70, una solución de lavandina, que vamos a ver cuál es el concentrado. Limpiar los bolsos con lejía, lavar las manos, lavar los lentes, desinfectar el celular, bañarse y cambiarse de ropa. Y recién ahí, saludo social con la familia. ¿Quién contagia y qué debo hacer? O sea, yo tengo un paciente, ¿sí?, que está infectado con coronavirus. ¿Quiénes son los contactos estrechos? Aquel que atendió al paciente y no se cubrió con el elemento de seguridad adecuado, aquel que estuvo en contacto con el paciente o próximo al paciente. De ese contacto estrecho va a aparecer un contacto estrecho que no tiene síntomas, ¿sí? Ese contacto estrecho que no tiene síntomas tiene que hacer tratamiento preventivo, o sea, aislamiento preventivo por 14 días. Pero los contactos que estuvieron con ese contacto estrecho sin síntomas no deben aislarse, o sea, no tienen indicación de aislamiento. Si ese contacto estrecho sin síntomas pasaron los 14 días y no tuvo síntomas, vuelve a su vida normal. Si en esos 14 días tuvo síntomas, debe entrar en el protocolo de diagnóstico de coronavirus, así como el contacto estrecho que tiene síntomas. Por último, ¿qué elemento utilizar para hacer la asepsia? Recuerden, membrana de lípido y proteínas, palmitato de sodio, jabón y detergente. Estos son los otros elementos que sirven para desinfectar. De estos les voy a nombrar dos: el cloruro de benzalconio, ¿sí?, el alcohol etílico y el clorito de sodio. 3 en sí. Entonces, ¿qué uno debe hacer para desinfectar? Chequear que la fecha de vencimiento, no diluir el producto, no mezclar entre sí los productos porque se inactivan, lavarse las manos después de la limpieza y evitar el spray. O sea, si necesitan usar el spray, spray sobre paño y no directo. Fíjense, todos estos productos que se utilizan para la limpieza de la casa tienen un concentrado de cloruro de benzalconio superior al que se necesita para inactivar el virus. O sea que todos estos productos pueden ser usados. ¿Cuál es la dilución de la lejía, o sea, la lavandina? ¿Sí? Ustedes saben que la lavandina viene en dos concentraciones, 25 gramos por litro, 55 gramos por litro. De la dilución de 25 gramos por litro, que es la más frecuente, son 40 mililitros por litro. 40 mililitros de lavandina por litro. La dilución que uno prepara se inactiva a la hora y no debe mezclarse con detergente. Y el paso para la limpieza son lavado con agua jabonosa de toda la superficie, secado y después desinfección con lavandina. Como conclusión, nos enfrentamos a una pandemia, sí, que va a infectar a millones de personas. El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus de alto índice de infectividad, que produce enfermedad grave en el 20% con una mortalidad general del 5%. Recomendaciones de comienzo temprano con antivirales en el tratamiento, de tratamiento antiinflamatorio en segunda fase, y recién vamos a tener literatura adecuada a fines de abril y principios de mayo. Muchas gracias. Capaz que es tuyo. ¿Mm? Pensé que era de él. Murta pone en el chat. Mac, te estamos escuchando, así que no le pegas mucho. Bien, Mur. Pará. Ahí te estoy habilitando en el video. ¿Pudiste entrar? Pará, ahí va. ¿Me habilitaste ahí? ¿Se ve? No, Jorge, tiene que dejar de compartir su pantalla. Tiene ¿Cómo? que- Es al mismo lo que botón estoy de abajo, buscando. al mismo- Deja de. Ahí está. Exacto. ¿Ahí se ve, Fabri? No. Ahora sí. ¿Seguro? Pará que ahora me fui yo.
¿Seguro se ve? No, lo están moviendo a Barda, pará. Pará. Ahí. Perfecto. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Señor. Para que lo vea, le voy a sacar el video a Philip. Bueno. Cuando me digas. Ahora, dale, Lucas, ya puede arrancar. ¿Escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Yo ya voy a hablar directamente de la parte de qué tipo de cirugías tenemos que empezar a hacer en esta época nueva que estamos viviendo ahora, en épocas de una pandemia, ¿sí? Que pocas veces hemos pasado. Así que bueno, voy a hablar de ese tema. A ver si, no sé por qué. Arranca, ahí va. Como ven acá, básicamente puse la estadística del sanatorio de los últimos 3-4 meses y fíjense que veníamos con un promedio bastante parejo de cirugías, de alrededor de 260, y ya en marzo, cuando empezó la pandemia, ya vemos que comenzamos a operar un 25% menos, y exclusivamente casi todo lo que es la parte de trauma, ¿sí? Y obviamente no tengo la estadística de abril, pero seguramente va a seguir disminuyendo. Obviamente porque estamos eligiendo cirugías específicamente de urgencia. Entonces, ¿qué objetivos debería tener cada institución cuando empieza este tipo de pandemias o de situaciones especiales? ¿Sí? Fundamentalmente es saber dónde están parados el sanatorio en sí, en este caso, saber cómo están organizados los servicios, qué cantidad de capital humano tienen. Por ejemplo, tenemos que excluir a la gente embarazada con enfermedades oncológicas o cardíacas, ¿sí? Entonces, ya el servicio que tenía una X cantidad de médicos ya va a tener mucho menos, y eso después lo tenemos que tener en cuenta, o el sanatorio en este caso tener en cuenta, para organizar mejor cuando la pandemia explote, ¿no? Entonces, sí tener un plan progresivo para discontinuar las actividades hasta hacerlo en forma definitiva. No se puede cortar todo abruptamente, sino que justamente hay que hacerlo en forma progresiva hasta que también los servicios se vayan adaptando a la nueva realidad. Sin duda, tener protocolos escritos es fundamental y con reglas claras y que le lleguen a todos los participantes que trabajan en la institución. Sin duda, tener también una cabeza visible o un comité que coordine cada sector y que diga cómo tienen que ser los lineamientos para que todos, digamos, sigan la misma estructura y no que cada uno haga lo que le parece o lo que escuchó o lo que piensa. Entonces siempre tenemos que seguir lo que diga el líder, fundamentalmente, en estos casos más que nunca. Y obviamente tener en cada servicio, específicamente en traumato, equipos determinados para resolver cada patología aguda que se vaya presentando en estos momentos, ¿sí? Obviamente según ir adaptándolo según la evolución de esta pandemia. A grandes rasgos nosotros podemos dividir las cirugías que hacemos habitualmente en lo que es lo agudo, el trauma, las programadas y los tumores, ¿sí? Sin duda, en comienzo de las pandemias tenemos que ir adaptando nuestro servicio y vamos a hacer todo lo que es las fracturas y tumores. Esto es lo que quedaría para cirugías. Cuando esto se haga mucho más grave y hay consenso en tanto de la parte americana como de la parte europea o asiática, tenemos que limitar un poco más el tipo de cirugía y ya vamos a hacer exclusivamente las fracturas y los tumores. Maligno, metástasis con riesgo de fractura perimetástasis y tumores benignos que sean muy invasivos. Entonces, ¿por qué hay que limitar los procedimientos y no podemos hacer lo que hacemos todos los días? ¿Por qué? Para no comprometer el sistema de salud, ni el personal, ni la cantidad de camas, ni hablar de la parte de terapia intensiva.
sobre todo también limitando el tránsito de pacientes. Porque, como decía Jorge, hay muchos asintomáticos que son positivos y no lo sabemos, entonces estos pacientes van a seguir infectando, no solo a pacientes que están alrededor de ellos, sino a los médicos o al personal de salud. Por ejemplo, en China, en Wuhan sobre todo, hubo un 20% de traumatólogos infectados, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con los asintomáticos positivos. Y sobre todo los que estaban en guardia, en quirófano y en zonas comunes. Como para tener en cuenta que, y proyectar que por lo menos un 10 o un 15% de los traumatólogos de los servicios posiblemente estemos infectados en algún momento. Entonces, la American College of Surgeons hizo digamos, las guías de qué cirugías deberíamos hacer, dividiéndolas por sectores. Sin duda, los hospitales, estos tienen 3 fases de lo que es cuando comienza la pandemia y cuando se hace más grave. La fase 1 del hospital está disponible para hacer cualquier tipo de cirugía. Así lo dividieron ellos. La fase 2 ya comienza a haber algunos, hay niveles de médicos estables, la cantidad de médicos sigue siendo más o menos similar, pero puede ser que en algún momento necesite refuerzos de otros servicios o pedir médicos de algún otro tipo, ¿sí? La fase 3, sin duda, hay ya una población estable internada alta, ¿sí? Con COVID positivo en este caso. Hay muchas camas cerradas por este tema, hay una disminución importante de los staff base de cada servicio, y obviamente se necesitan refuerzos de otros sectores. Entonces, en la fase 2 y fase 3, como decíamos, hay que limitar la cirugía programada, y en la fase 3, desde ya, solamente hay que hacer urgencia, no hay otra. Esto se debe evaluar diariamente, eso sería lo ideal. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Bueno, la cantidad de médicos o personal de salud, la sangre es uno de los factores fundamentales para pasar de la fase 2 a la fase 3, los materiales en general, de barbijos, protectores, o los materiales traumatológicos, la cantidad de camas en terapia, los respiradores, las necesidades de pacientes aislados, ¿sí? Y la agenda que tengamos en ese momento. Todo esto hace que un hospital pase de fase 2 a fase 3 todo el tiempo. Y obviamente cada servicio se tiene que ir adaptando a estas necesidades. Entonces, por ejemplo, en lesiones deportivas, en fase 2 vamos a hacer todo lo que son dolores agudos, ¿sí? Esto se podría operar en fase 2, pero cuando ya pasamos a fase 3, solamente vamos a operar lo que son las infecciones, las fracturas, ¿sí? Y lesiones musculares mayores. En lo que es trauma, sin duda, se va a seguir operando exactamente lo mismo, ¿sí? Todas lo que son las nuevas fracturas, ¿sí? Y ya en fase 3, las lesiones tendinosas, como dijimos, y obviamente las infecciones que descompensen al paciente. En las reconstrucciones articulares, en una fase 2, en la cual todavía alguna cirugía electiva podemos llegar a hacer, vamos a hacer alguna que otra prótesis, pero ya en fase 3, solamente luxaciones, fracturas periprotésicas, infecciones, ¿sí? O inestabilidades, o que el paciente no pueda caminar por esa patología, ¿sí? Y revisiones que hayan con un dolor agudo muy grave. En lo que es columna, en fase 2 podemos hacer algunas mielopatías agudas, cervicales, discitis, ¿sí? Pero ya en fase 3 solamente vamos a hacer las infecciones o el progreso neurológico neuronal. En lo que es onco, como dijimos, en una fase 2, todo tipo de tumor, en fase 3, exclusivamente maligno, metástasis a borde con problemas de posibles fracturas, y tumores benignos que sean altamente invasivos. En lo que respecta a pie, obviamente fracturas y lesiones de Aquiles. En miembro superior, en hombro y codo, en fase 2 podemos hacer todo lo que son los dolores agudos, obviamente con las fracturas y algunas lesiones neuronales, y algunas que otras infecciones, y en fase 3 solamente fracturas y lesiones neuronales muy específicas, e infecciones. En lo que es mano, también
En fase 3 solamente vamos a hacer las lesiones neurológicas y tendinosas con menos de 2 semanas de evolución, las infecciones agudas y las fracturas. Entonces, esto es un algoritmo que saqué del AOS, que salió de la semana pasada. Entonces, si la cirugía es urgente, obviamente se tiene que operar, no hay otra, no hay opción. Si la cirugía es programada, ahí tenemos que preguntarnos si el paciente tiene síntomas o es COVID positivo. Si es COVID positivo, hay que retrasar la cirugía, siempre hablando de cirugías programadas, ¿no? Hay que retrasarla o cancelarla. En el caso que no sea COVID positivo, nos tenemos que preguntar si va a necesitar sangre. En el caso que necesite sangre, tenemos que ver si hay disponibilidad en el banco. En el caso que haya muy poca sangre o no haya disponibilidad, sin duda hay que suspenderla, porque son cirugías electivas. Si pasamos el nivel de la sangre, vamos a ver si necesitamos kinesiología de más de 2 o 3 semanas. En el caso que sea necesario, sin duda, vamos a tener que suspender la cirugía, y en el caso que no sea necesario, el nuevo nivel que tenemos que pasar es si necesita terapia o no. Si necesita terapia este paciente, tenemos que averiguar en UTI si va a haber respiradores. En el caso que no haya respiradores, sí o sí tenemos que suspender la cirugía. En el caso que no necesite terapia, tenemos que ver si el paciente está internado o no está internado. Si está en su domicilio, para poder operarlo, una cirugía programada que no necesite nada de lo anterior, la cirugía y la recuperación tiene que durar menos de las 6 horas, para que el paciente tenga un fast track y se pueda ir a su domicilio rápidamente, para no ocupar camas. En el caso que esté internado, ¿sí?, y sea ASA1 o ASA2, podemos operarlo, pero siempre tenemos que averiguar previamente la disponibilidad de camas y de staff que puedan hacer este procedimiento. En el caso que sea ASA3 o 4, vamos a tratar de suspender la cirugía, y en el caso que no se pueda suspender bajo ningún punto de vista, veremos de vuelta si hay disponibilidad de camas y evaluar qué disponibilidades tenemos de staff y para poder hacer este tipo de cirugía. Eso sería en qué momentos podemos hacer una cirugía programada. Todas las urgencias se tienen que hacer sí o sí. Entonces, los servicios obviamente se tienen que reorganizar. ¿Qué deberíamos hacer? Esto en gran parte el sanatorio o el servicio nuestro lo está cumpliendo, pero está bueno remarcarlo, pues es un consenso tanto de papers europeos como de Estados Unidos y asiáticos también. Entonces, hacer una lista quirúrgica todos los días, que sea clara, y dividir fundamentalmente en pacientes que sean COVID y no COVID. De ser posible, revisar cada caso. Ver sobre todo los que se puede evitar la cirugía, tratemos de evitarla y que el paciente se vaya de alta. Ver qué pacientes pueden tener problemas cardiorrespiratorios por la cama en terapia que podemos llegar a necesitar postoperatorio. Y sobre todo evaluar con hematología qué anticoagulante vamos a utilizar, pues está demostrado que los pacientes con COVID positivo tienen mucha más chance de hacer lesiones por trombosis. Entonces sería conveniente tener un protocolo asociado a COVID. Y obviamente hablar con la jefe de quirófano y anestesia para saber qué plan vamos a hacer con cada paciente y que ellos puedan hacer su programación de acuerdo al tipo de anestesia. Otra cosa muy importante que vi, que sería fundamental hacer la indicación de test prequirúrgico a todos los pacientes. Entiendo que el país está haciendo pocos, pero este dato lo aclaran todos los trabajos. Evidentemente es bastante importante. ¿Por qué? Porque los pacientes de riesgo, sin dudas, pueden tener más chance de contagiarse COVID en su domicilio, o pueden hacer una infección intrahospitalaria por falta de cuidado del personal de salud o por contigüidad. Entonces, estos pacientes pueden llegar a quirófano, un quirófano supuestamente no COVID, y estar infectados. Sin duda, para cuidarnos también el personal de salud, porque corremos riesgo de contagio, o mismo nosotros contagiar a los pacientes, siendo positivos asintomáticos. Si un paciente no COVID, que es asintomático, va a un quirófano no COVID,
posiblemente va a contaminar todo lo que siga posterior a él. Y si viene derivado de otra institución, sin dudas tener la confirmación del COVID desde otro, o hacer lo mismo nosotros, para que justamente evitar la contaminación cruzada entre otros pacientes, personal de salud o quirófano. Esto lo aclararon muy bien en el webinar del EFORT que hablaban de la semana pasada. Entonces, sobre todo habló un médico de Madrid, del hospital que está con más casos de COVID. Entonces, ¿qué pacientes necesita tener un test? Por ejemplo, el paciente admitido en emergencia, sin dudas, hay que hacer el hisopado nasofaringeo. Por todo esto, porque viene de la casa y no sabemos en qué condiciones está. Entonces, no sabemos en qué quirófano o qué precauciones deberíamos tener para no contagiarnos nosotros, que contagie todo lo que sigue posterior. El paciente que requiere una cirugía de urgencia, ejemplo, fractura expuesta. Bueno, hay que hacerle el hisopado urgente, pero el paciente va a ir a quirófano sí o sí, igual. El resultado lo vamos a conocer después, pero nosotros tenemos que entrar con todas las precauciones necesarias, como si el paciente sea COVID. El paciente derivado, como lo dije recién, sin duda necesitamos tener un test de otro lado, o hacerlo nosotros a la brevedad. El pediátrico, que va a ir a quirófano. ¿Por qué? Pues son portadores, casi diría que son portadores sanos. Entonces pueden contagiar un montón de médicos o personal de salud u otros pacientes solamente por ser portadores. Entonces ese paciente necesita un test. El paciente ambulatorio con cirugía programada, por ejemplo, un paciente con tumor, sin dudas, hay que hacerlo por todo lo que dije antes o apenas ingresa a la institución. Por ejemplo, este caso lo mostró el médico de Madrid, el jefe de traumatología, que hicieron un pequeño rejunte de pacientes y separaron los COVID con no COVID. Pero fíjense, de los no COVID, de 8 casos, de 32, 8 casos, 7 fueron no testeados, de los cuales 5 resultaron COVID positivo. Algunos en el intraoperatorio y otros en el postoperatorio inmediato. Quiere decir que si hubiese hecho los test previos, ya hubiésemos sabido que estos pacientes iban a ser positivos y hubiesen ido dirigidos a otro tipo de quirófano con otros controles. Esto puede tener muchos problemas para el personal de salud, sin duda. Y esto lo remarcó muchas veces. La regla de las 3P. Tener prudencia, paciencia y perseverancia dentro del equipo. ¿Por qué? Porque vamos a ir a operar cirugías de una complejidad mucho más alta. ¿Por qué? Porque vamos a estar con un equipo que no conocemos, ¿sí? Equipo de vestimenta. Habitualmente las circulantes no van a ser las que habitualmente estamos acostumbrados, quirófanos no habituales, ¿sí? Obviamente tenemos nuestras cuestiones personales, el estrés, el cansancio, las presiones externas, la familia, ¿sí? Todo eso se junta para que el médico no esté tan, digamos, concentrado. Es fundamental evitar el trabajo excesivo y la fatiga. Eso lo remarca en varios trabajos. ¿Por qué? Pues disminuye la inmunidad y ahí corremos más riesgos como médicos de infectarnos. Y es fundamental también entre los médicos del servicio, y si alguno necesita estar aislado por X causa, tener una buena comunicación, justamente para evitar síndromes depresivos, ¿sí? Hablan mucho de eso, de tener un muy buen contacto, de amistad con el médico que está trabajando y con el que no. O sea, trabajar en equipo como corresponde. Otros datos no menores, nosotros que trabajamos con bastantes herramientas, tanto el electrobisturí, el motor, las sierras emiten aerosoles. Y no es un dato menor. Si estamos trabajando con pacientes COVID positivos o no COVID, que no sabemos si son o no son, bueno, siempre tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que usarlos en una potencia muy baja y tratar de usarlo lo mínimo posible. Tratar de aspirar todo el tiempo, ¿sí? El humo, el aerosol, o el aire que largan los motores, transmiten el virus, y remarcan todos que todos los procedimientos en cirugías COVID, sin duda lo tiene que hacer el médico con más experiencia dentro de la sala. Entonces, como conclusiones, ¿sí?
Sin duda, para cada servicio esto es una etapa difícil y nueva, pero hay que reorganizarse. Y esto no es una opción, es una obligación, ¿sí? Hay que reorganizar el servicio, no hay otra manera. Sin duda, tenemos que tener los datos del sector de salud nacional, como dijo Jorge, y también que cada institución debería dar sus recomendaciones, ¿sí? Acá, como puse ahí la foto, el sanatorio comenzó esta semana a dar un reporte periódico de un comité de crisis. Suspender las actividades, ¿sí? En forma progresiva hasta llegar hasta un momento que sea abrupto, ¿sí? Y el servicio o los servicios se tienen que adaptar rápidamente a esta nueva situación. Como decía, adaptarse rápidamente. ¿Por qué? Porque hacer las cosas lentas también es hacer las cosas menos efectivas. Y acá el tiempo vale y vale mucho. Tratar de todos los pacientes ser fast track, o sea, se operan y se van lo antes posible de alta. Proteger a todo el personal como prioridad. Sin personal, ningún servicio funciona. Entonces, más allá del paciente, el personal tiene que estar protegido todo el tiempo. Muchos o casi todos los trabajos hablan de que cada servicio debería tener 2 equipos totalmente divididos, no solo en COVID y no COVID, sino divididos por semana, ¿sí? Y lo ideal es trabajar una semana o 2, pero tener 15 días de aislamiento, cosa de que si tenemos algún síntoma, también ya estamos aislados y matamos 2 pájaros de un tiro. Eso, la verdad, lo resaltan todos los trabajos. Y sin duda designar nuevas actividades, de acuerdo a las demandas del hospital y las necesidades del paciente. Como decía Jorge, ir a hacer la actividad y tratar de irse y estar el menos tiempo posible sin hacer nada dentro del sanatorio. Como decíamos, identificar a los pacientes, ya sea con PCR, con lo que sea, y sobre todo, quiero remarcar parte del test prequirúrgico. Definir claramente y que todo el mundo sepa cuál es el paciente COVID y no COVID, cuál es el quirófano COVID y cuál es el no COVID. Solamente hacer cirugías de trauma y urgencias, separar los equipos previamente, como dije recién. El entrenamiento es obligatorio. Todos los médicos no podemos, tenemos que estar leyendo y actualizándonos todo el tiempo y filtrar la información, porque la verdad nos llega información de todo tipo y forma, y leer las cosas que realmente importan y de lugares serios. Y nunca, pero nunca pensar que esto no nos va a afectar mucho. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque una vez que nos agarre, ya es tarde y no nos podemos anticipar al problema. Muchas gracias. De primera, Lucas, para que lo voy a sacar a Navarini, porque no lo puedo mirar, no lo puedo ver más. Ahí está. Bueno. Última. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí. Sí. Joder. Bueno, vamos a arrancar con la última charla. Yo les voy a contar un poquito de algo que nos tiene nerviosos, algo que nos tiene un poco nerviosos a todos últimamente, porque en todos lados leemos que va a escasear y que no nos vamos a poder proteger y demás. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de luz a la cosa, como para sacarnos el miedo. En principio, les quería mostrar este gráfico, y fíjense que el equipo de protección personal está último como medida efectiva para controlar la infección. Hay un montón de medidas más sencillas que están antes, que son muy fáciles de cumplir y que podemos llevar todos a cabo. Entonces, ¿qué es el equipo de protección personal? Básicamente es la vestimenta que se utiliza para proteger a un trabajador en su lugar de trabajo. Para nosotros sería todo lo que es para proteger cara y ojos, manos y cuerpo. En cuanto a la cara y ojos, fíjense esa una foto mía en el quirófano y fíjense la cantidad de manchas que tiene el barbijo. Eso después de una cirugía convencional. O sea que realmente es una cuestión importante protegerse la cara de todas las gotas respiratorias, de flujos, aerosoles, etcétera,
porque es una cuestión muy frecuente de que se nos manche. Lo mismo, a todos los que usan gafas se acordarán de que siempre se nos mancha. En cuanto a lo que es cara y ojo, lo principal es utilizar esto que se llama máscara escudo, la máscara facial, bueno, tiene muchos nombres en la bibliografía, y que hay otras opciones, como las gafas de seguridad, que también son opciones viables, o el barbijo con visor, que en nuestro medio es poco viable por el costo, sobre todo. Lo más importante es que hay que colocar y ajustar lejos del contacto. Y esto es un punto importante porque todos los que las usamos alguna vez, las escafandras de quirófano, son muy incómodas. Y recuerden que una vez que uno tiene el equipo puesto, no se puede volver a tocar. Entonces es muy importante ponérselas de manera cómoda. Lo otro importante es que si hay que sacárselas lejos de los pacientes COVID positivos y lavarlo inmediatamente con alguna solución de lavandina, no con alcohol, porque el alcohol reseca mucho el plástico y hace que la vida útil de la máscara sea mucho menor. Y los anteojos comunes, por supuesto, no se consideran seguros, o sea, que hay que ponerse algo encima. Los que usamos anteojos no tenemos otra que usar la máscara facial, y los que no usan anteojos podrán ponerse las gafas de seguridad. En cuanto a los guantes, bueno, todo el uso universal, son de uso único, siempre hay que ponérselos antes de tomar contacto, y es muy importante higienizarse las manos una vez que los retiramos. En cuanto al camisolín descartable, hay que tener en cuenta que lo vamos a usar solamente si vamos a atender a un paciente positivo o sospechoso, ¿sí? Nuestro equipo de batalla es lo que nombré recién. De ahora en más, todo lo que les voy a nombrar es si vamos a atender pacientes positivos o sospechosos. Hay que utilizarlo durante la atención directa, o sea, si vamos a tocar al paciente, o si tenemos que contaminar los objetos, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es de lo último que nos sacamos. La manga no tiene que llegar hasta el guante, preferiblemente tiene que llegar hasta la rodilla, y obviamente tiene que ser resistente a fluido. Hay que descartarlo cuando se termine el uso, y esto se lo pongo entre signos de pregunta porque ya van a ver un poquito más adelante que si escasean se pueden reutilizar. Por supuesto que si están dañados o manchados, hay que retirarlo, no queda otro. En cuanto al barbijo, hay dos variantes. El primero, el barbijo quirúrgico, ¿sí? Que es el que usamos siempre, resistente a fluido, a sangre, a todo lo que viene de las mucosas. Hay que utilizarlo siempre que vayamos a estar en contacto con un paciente COVID, pero el barbijo quirúrgico solo sirve para procedimientos que no generan aerosol, ¿sí? Y esto es una cosa que varios nos enteramos hace poco, que las ventanas del barbijo tienen que ir hacia abajo. Y este es el famoso N95, sí, que mucha de la charla va centrada en esto porque es lo que más nerviosismo nos pone últimamente. El barbijo N95 es resistente a fluidos, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos que proteger de que se nos manche, porque el barbijo N95 tiene una vida útil que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Se llama así porque filtra el 95% de las partículas, se utiliza cuando vayamos a asistir a un paciente que sea COVID positivo, y el que nos va a proteger cuando hagamos un procedimiento generador de aerosol que ya vamos a ver más adelante qué es. Esta es la forma de colocación. El barbijo N95 hay que colocarlo en la palma de la mano. Una vez que esté en la palma hay que acercarlo a la cara y poner primero la bandeleta superior, que hay que llevarla atrás de la nuca, después la otra bandeleta, por supuesto. Tercer paso, hay que sellar el alambre que va al costado de la nariz. Y lo último, y es muy importante también, hay que hacer una prueba de sellado, o sea, hay que tratar de que todo el barbijo tome contacto con la cara, exhalar y comprobar de que no hay escapes de aire, o sea que adentro del barbijo se genera presión positiva. Esa es la forma en la que debería quedar aplicada la cara, y este barbijo tiene un diseño muy anatómico porque justamente depende del acople que tiene la cara del usuario el grado de protección que va a tener. Muchos de nosotros usamos barba, y esto lo puse a propósito. Es un problema la barba con estos barbijos porque la presencia de pelo en la cara compromete seriamente el sellado. Entonces nos pone en riesgo, ¿sí? Así que cuidado de que use barba, o se la recorta o se afeita, porque le va a bajar mucho la efectividad que tiene el N95. Pero hay algunos obstinados que quieren seguir usando barba, entonces bueno, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades americano, sacó esta gráfica donde dice, bueno, qué tipos de barba son los que más comprometen el uso del barbijo. Pero bueno, la verdad que me pareció gracioso como para ponérselos y nada más. Entonces, ¿cómo se cuida? El N95 es de uso individual, ¿sí? Y como les comenté hace un rato, hay que colocar un barbijo quirúrgico encima para proteger de que no se manche, ¿sí? Porque si el N95 se mancha, hay que descartarlo.
se extrae desde el elástico, o sea, se saca de atrás para adelante, y hay que ponerlo en una bolsa de papel, ¿sí? Con el nombre y el apellido, más la fecha de inicio de uso del barbijo, porque, como les decía antes, tiene una vida útil. No hay que llevarlo al domicilio. Para los del Güemes va a haber un lugar en el quirófano donde se van a almacenar estos barbijos para que ni siquiera tengan que salir del quirófano. Y, por supuesto, no hay que hacer la gran me lo saco y lo dejo ahí colgando del cuello, porque si el barbijo está contaminado, voy a contaminar absolutamente todas las superficies que tomen contacto con el barbijo. Entonces, ¿cuándo se descarta? Lo descartamos inmediatamente si el barbijo está dañado, si está manchado, si está húmedo, si dejó de ser cómodo, o sea, perdimos ese sellamiento que genera con la cara, o si me trae alguna dificultad para respirar. Si tengo que hacer el descarte programado, debo descartarlo aproximadamente a los 15 días, ¿sí? Si lo utilicé menos de 7 horas diarias, o al 7º día si lo utilicé más de 7 horas diarias. Y otra vez se los pongo entre signos de pregunta porque ya vamos a ver que hay situaciones que obligan a extender el periodo de uso. Pero otra vez lo mismo, ¿sí? El equipo de protección personal es solamente la punta del iceberg, ¿sí? Porque hay las medidas generales de prevención de infecciones y de control de transmisión abarcan un espectro mucho más grande y son muchísimo más útiles que el uso del equipo, y esto abarca tanto algunas medidas que son logísticas, como por ejemplo la prevención básica, el uso del alcohol en gel, el puesto de triage, que hoy está a cargo nuestro y que es un punto clave en disminuir el contagio, las habitaciones aisladas, las salas de espera separadas, los circuitos de circulación, como los venimos diseñando hace bastante, y lo otro es garantizar la ingeniería medioambiental. O sea que esto es sencillito, es básicamente mantener todo limpio y tener un equipo de mantenimiento que se encargue de la limpieza continua de todos los espacios comunes y, por supuesto, tratar de ventilar lo máximo posible. El Ministerio de Salud sacó estas recomendaciones para el uso del equipo, que también, como dijo Philly y dijo Lucas, también se van actualizando todo el tiempo, así que hay que mantenerse leyéndolas constantemente. Y básicamente se basa en optimizar la disponibilidad, ¿sí? O sea, que no nos quedemos sin equipos. Para esto tenemos básicamente 3 pilares. Lo primero es garantizar la entrega, segundo es minimizar la necesidad y tercero el uso racional. Parecen cuestiones lógicas, pero otra vez son difíciles de llevar a la práctica. Para minimizar la necesidad, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es el uso de la telemedicina, que es tan básico como llamar al paciente y preguntarle cómo está por teléfono. Para esto no es necesario ni siquiera verlo, porque hay muchos controles que es cuestión de hablar con ellos por vía telefónica, una llamada común y nada más, o incluso hasta más sencillo se puede hacer por WhatsApp. Lo otro son las barreras físicas, y fíjense, esta es la estación de triage del sanatorio cuando empezó, todavía no usamos las escafandras ni los barbijos, nos pusieron esta barrera física que ven acá, y lo otro muy importante es la distancia con los pacientes. Posponer todo lo que se pueda, como habló mi amigo Lucas recién, reducir las visitas de los pacientes crónicos, y esta otra cosa muy importante, designar un equipo humano que esté especializado en atención de estos pacientes. Esta es una foto del personal de quirófano del sanatorio, ¿sí? Que son todos voluntarios, que están en el sector COVID. O sea, ellos son los encargados de recibir absolutamente todos los pacientes de todas las especialidades que se van a operar en ese sector. Esto es lo que no hay que hacer. Estas fotos se las muestro porque es lo que no hay que hacer, ¿sí? Fíjense, hay 6 personas con un solo paciente. Esto está decididamente mal. Hay que tratar de concentrar las actividades, o sea, hay que tratar de disminuir las visitas y las entradas a la habitación. Entonces, acá les pongo un ejemplo de cómo disminuir la entrada. Hay veces que el médico, que es el que va a usar el equipo de protección, tiene que llevar la comida, hacer el control de signos vitales, preguntarle cómo está el paciente, etc. Hay que tratar de concentrar todas las actividades que se van a hacer en un solo médico o la persona que vaya a intervenir. Por supuesto que estos pacientes no pueden recibir visitas, pero hay algunos casos muy especiales que tienen que recibir visitas o que tienen acompañantes permanentes, y que si ese es el caso, por supuesto hay que entrenarlos en el uso del equipo. Esta es una firmina que no se entiende nada porque está muy chiquita, pero está puesta a propósito. El uso racional corresponde a cada uno de los integrantes del equipo de salud, tiene una función, por supuesto, y un equipo de protección específico. Fíjense, nosotros estamos acá,
¿sí? Que es lo que les comentaba recién. Tiene que ser ajustado a la actividad. Y cada vez que uno se vaya a enfrentar a un procedimiento generador de aerosol, hay que usarlo completo. Si uno no va a hacer un procedimiento generador de aerosol, por ejemplo, cuando yo recibo al paciente en el quirófano, tengo que usar lo que está acá a la derecha, o sea, la escafandra, el camisolín, los guantes y protección ocular, que puede ser lo que veamos, el medical mask del barbijo, perdón, y la protección ocular que puede ser o la máscara o las gafas de seguridad, y por supuesto hay que lavarse las manos. Y en aquellos casos que ya se va a hacer algún procedimiento generador de aerosol, hay que agregar el barbijo N95 o el filtro de partículas. Ahora, la duda que me resultó a mí cuando estaba haciendo la charla, ¿qué es un procedimiento generador de aerosol? Y la verdad es que no hay una definición bien clara en la bibliografía, ¿sí? Pero el consenso que encontré en casi todos los trabajos es que es básicamente todos los procesos o los procedimientos que involucran el manejo de la vía aérea. La ventilación mecánica, la oxigenación preintubación, la resucitación cardiopulmonar, la traqueostomía, la broncoscopía y por supuesto todos estos, o la cirugía por supuesto, porque es un procedimiento donde se maneja la vía aérea y además donde se generan muchos otros aerosoles como contó Luca recién con la sierra y demás. Y esto está muy bien estudiado y puesto en la bibliografía de que todas las personas que estén enfrente de un paciente donde se le vaya a manejar la vía aérea, tiene un riesgo aumentado de entre 4 y 6 veces de contagiarse del virus. Entonces hay que tener cuidado. Esto es el mismo artículo que mostró Luca recién, que me lo mandó Matías anoche, y puse varios artículos de la bibliografía, y fíjense que todos, todos hacen un consenso y llegan a la misma conclusión. Nos vamos a quedar sin equipo, ¿sí? Fíjense, reportes de New England, este es un artículo chino, el que está en el medio, que todos hablan de que los equipos de protección van a escasear, ¿sí? Entonces, por supuesto, es un recurso crítico y lo tenemos que cuidar. ¿Cómo hacemos para cuidarlo? La Organización Mundial de la Salud ya desarrolló herramientas que están basadas en las experiencias de las pandemias previas, que sirven para estimar cuántos equipos de protección, cuántos tests vamos a necesitar para hacer frente y también cómo calcular la fuerza de trabajo, porque nosotros, el recurso humano, también somos un recurso crítico. Esta es una herramienta súper compleja que es para la gente que se dedica a esto, pero nada, se las puse de manera gráfica nada más, pero es muy importante tener estadísticas propias, o sea, llevar un control de lo que uno va haciendo, de los médicos que tenemos en servicio, de los médicos que están en cuarentena, y es muy dinámico, ¿sí? Entonces hay que ir actualizándolo constantemente. Un concepto muy importante es que si nosotros tenemos stock o nos empiezan a sobrar los equipos, es porque hay otros centros que le faltan. Y esto es una cuestión muy clara, porque debido a que la disponibilidad es escasa, hay que ser muy justo con los pedidos que se hacen y hay que ir controlando permanentemente los depósitos para ver de que no se vayan a acumular. Lo que tienen ahí abajo son cifras que propone el Ministerio de Salud por paciente por día de equipamiento que deberíamos tener. Entonces, siempre que hay un recurso que está en falta, va a haber problemas en la provisión. Uno tiende a echarle la culpa al empleador, ¿no? Y es muy de nosotros decir, el sanatorio no me lo da. Es verdad, es responsabilidad del sanatorio, pero no solo del sanatorio. Esta foto nos hemos hartado de verla en la tele todos, de cómo se comporta la sociedad ante esta situación. Entonces, hay que evitar la desinformación y el pánico. No hay que usar de más, ¿sí? No hay que acopiar, porque en la medida que nosotros empecemos a copiar, nos van a faltar más adelante cuando realmente los necesitemos. ¿Cómo se soluciona? Lo principal es lo que hablamos recién, del manejo racional de estos equipos, por supuesto la solidaridad, las donaciones y el ingenio, como en este caso, que bueno, que es un caso bastante ingenioso y gracioso a la vez. Y lo último que les voy a decir en esta charla son las medidas de último recurso, o sea, cosas que uno tiene que poner en práctica cuando ya no queda nada. Y para esto la Organización Mundial de la Salud también desarrolló una guía de cómo manejarnos en estas situaciones donde la escasez sea grande. Entonces, esto se tiene que poner en práctica solo si el recurso está faltando, o en lugares donde directamente no hay disponibilidad o no se los puede hacer llegar. Y son 3 medidas. Básicamente, extender el periodo de uso del equipo, reesterilizarlos y reutilizarlos, o algunos elementos alternativos. Vuelvo a la filmina del barbijo N95 cuando se las puse entre signos de pregunta, porque hay veces que el barbijo no se puede descartar y esto es muy importante.
La buena noticia es que el N95, que es lo que más nos va a faltar, se puede reutilizar, ¿sí? Fíjense, esto es un grupo que se dedicó a hacer mucha investigación de cómo reesterilizar todos estos equipos para los momentos en los que empiezan a escasear. Lo principal es hacer la prueba de ajuste. Si el barbijo N95 sigue funcionando bien, o sea, sigue acoplándose de manera perfecta a mi cara, y las tiras siguen funcionando bien, no tengo por qué descartarlo, ¿sí? Porque el barbijo va a seguir protegiéndome del virus. Si tengo que reesterilizarlos y reutilizarlos, hay que desarrollar un proceso que sea efectivo para descontaminar y esterilizar, que no genere toxicidad y que por supuesto mantenga la forma y la función del barbijo. El barbijo 3M, que es el que nosotros vamos a tener a disposición, es el más testeado, por suerte, en la bibliografía de cómo reesterilizarlo y reutilizarlo. Fíjense que ahí le puse 2 modelos de 3M, que son los que nosotros tenemos en el mercado, y varios procesos de esterilización, desde el calor húmedo, la luz ultravioleta, bueno, etc. Y fíjense que cualquiera sea el proceso de reesterilización que se ponga en marcha, después de tratado, el barbijo queda con concentraciones indetectables de virus, lo cual es una buena señal. Lo mismo pasa para la eficacia del barbijo, para frenar las partículas, el olor, el confort, y la facilidad de colocación. Entonces, estos son los elementos alternativos, ¿sí? Que al principio parecía una cuestión exagerada, pero a medida que se acerca el pico de la curva de contagio del virus, se van haciendo cada vez más necesarios. Lo que tiene a la izquierda es una iniciativa de los chicos de quirófano del Güemes, de cómo fabricar un camisolín repelente con una bolsa de residuos, lo cual me parece súper piola, porque es de muy bajo costo, es súper reproducible, porque ellos en su perfil de Instagram tienen un instructivo de cómo hacerlo, y lo que tiene a la derecha es la iniciativa Máscaras para Todos, que bueno, que hay un montón de técnicas y tácticas puestas en internet para que las personas empiecen a fabricar sus barbijos. Y por supuesto, a un costo muy disminuido. Entonces, para finalizar, ¿cómo vestirse? Lo primero es el lavado de manos, ¿sí? Ahí empieza todo. Lo segundo es ponerse el camisolín de quirófano y atárselo en la parte de atrás de la cintura. A veces lo puede hacer uno solo y si no, hay que pedir ayuda. La tercera parte es colocarse el barbijo y es muy importante que la tira superior vaya por encima de la oreja y que la parte inferior del barbijo cubra el mentón. Por supuesto, con las ventanas del barbijo que tienen que ir hacia abajo. Lo que sí es colocarse la escafandra, ¿sí? Otra vez les repito que hay que ponérsela de manera cómoda, porque sobre todo si uno va a estar en un procedimiento que lleva mucho tiempo, la escafandra puede hacer doler la cabeza y uno no la puede volver a tocar. Una vez que está puesta la escafandra, se colocan los guantes y después de eso, además está decir que no hay que tocar absolutamente nada. ¿Bien? ¿Cómo vestirse en el quirófano? El quirófano es una situación especial, ¿sí? Este es el protocolo que se desarrolló en el quirófano del Güemes para hacer frente a la pandemia, y yo después de leerlo, la verdad que es un orgullo porque está muy bien sintetizado cuáles son los pasos que hay que ir haciendo para no cometer errores. El octavo paso es el simulacro, que es esto que está acá, y se lo voy a agrandar para que sepan dónde entra el equipo de protección personal. Fíjense, circulante de anestesiólogo y segundo anestesiólogo, si fuera necesario, se tiene que colocar un equipo de protección no estéril. La instrumentadora y el equipo quirúrgico que va a intervenir se va a poner, este es el único caso donde el equipo de protección va a estar estéril. La circulante, que ya va a estar vestida para recibir al paciente COVID positivo, va a ir hasta la guillotina, va a traer al paciente al quirófano, y si se requiere de la colaboración de la instrumentadora volante, que va a ser la que va a estar afuera del quirófano, también se tiene que vestir. Una vez que el paciente ingresa directamente al quirófano, la circulante, que ya cuenta con su equipo de protección, se lo deja puesto hasta que finalice el procedimiento. Muy bien. Entonces, como siempre que uno se viste, después hay que desvestirse, y acá viene una parte que no es tan sencilla como uno piensa. La parte de vestirse va de adelante hacia atrás, o sea, los guantes hay que retirarlos. El primer guante que uno se retira, hay que retirarlo desde la palma, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo con el guante sucio puedo tocar la parte sucia del otro guante. Entonces el primer guante lo retiro desde la palma. El segundo guante que me retiro, tengo que hacerlo tocando la piel, o sea, tengo que meter el dedo por debajo del guante, o sea, entre la piel del guante que estoy retirando y el guante, para retirarlo sin tocar la parte sucia.
Lo que sigue es desatar el camisolín y sacarlo de atrás para adelante. Es muy importante que no toquemos con la mano la parte del camisolín que estuvo en contacto con el paciente. Al finalizar este procedimiento tengo que higienizar las manos. A continuación, me tengo que poner unos guantes nuevos para poder sacarme la escafandra. Me saco la escafandra, la limpio con la solución que dijimos de lavandina. Luego me saco los guantes, me saco el barbijo, perdón, y por último limpio la escafandra del lado sucio, me saco los guantes y me lavo las manos nuevamente. La particularidad en el quirófano hay que hacer exactamente lo mismo, pero con la particularidad de que acá el cirujano que intervino en el procedimiento del paciente va a tener un equipo de protección que va a estar sucio, porque puede estar sucio con sangre o con otras secreciones. Entonces, en ese caso, hay que retirar el equipo que el cirujano y los ayudantes utilizaron en cirugía en la antesala del quirófano, reemplazarlo por un equipo de protección nuevo, ¿sí? ¿Para qué? Para con ese equipo de protección nuevo poder salir del quirófano y acompañar al paciente hasta la guillotina y de ahí en más continuará el protocolo de transporte del paciente hasta su habitación. Entonces, para llevar a casa es como poníamos antes en los mensajes finales, pero ya estamos en casa, así que lo vamos a cambiar por la palabra conclusiones. El equipo es la medida de protección de contagio menos poderosa de todas, ¿sí? Hay que cumplir y vigilar las prácticas anticontagio primarias, el lavado de manos, el triage, bueno, todo lo que venimos repasando. Hay que concientizar a la gente en general y entrenar mucho al equipo, porque a mayor entrenamiento del equipo y a mayor conciencia de la gente, vamos a necesitar menos insumos. Por supuesto hay que minimizar la necesidad sin un uso racional. Hay que estar preparados para los momentos en los que empiecen a escasear con todo esto que venimos hablando desde recién. Y por supuesto hay que entrenarse muy bien en el vestido, pero mucho más en cómo sacarnos el equipo de protección, porque ese es el verdadero momento donde nos estamos protegiendo. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, en un segundo que los habilito. Lucas, ahí te di audio de nuevo. Y ahí te estoy dando el video. No sé si querés hacer alguna... Ahí está. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Alguna consideración más? Para que lo estoy habilitando a Philly. No sé si querés decir algo, Lucas. No, básicamente, digamos, todos los trabajos que hemos leído están bastante sincrónicos, digamos, todos dicen más o menos lo mismo, ya sea de la vertiente europea o la vertiente de Estados Unidos o la vertiente asiática. Sí remarcan mucho que los servicios se tienen que readaptar lo más rápido posible para que no venga la oleada de una y nos tire todo al medio del mar. Sí, todos remarcan el tema de dividir a los equipos 15 días, eso me parece que es fundamental. Y otra cosa que me olvidé de decir es que en principio, los servicios pueden seguir, digamos, haciendo sus tareas habituales, o sea, de trauma de cadera, que siga haciendo cadera, pero llega un momento que tarde o temprano va a haber menos cantidad de traumatólogos y ahí en todos los trabajos dicen lo mismo, que es el momento de que cada médico haga lo que aprendió en la residencia y hacer toda la especialidad que se pueda. Siempre hablando de cirugía urgente, ¿no? Adaptarse y readaptarse a lo nuevo. O sea, dejar de lado un poco las subespecialidades y volver a las bases y que cada médico, al que le toque, en el momento que le toque, de ser necesario, hacer, que hace cadera, hacer un hombro o, bueno, lo que se pueda. Porque tarde o temprano el stock de médicos va a caer. Después, básicamente, creo que, bueno, no sé,
Bueno, ocurre otra cosa para ahí contar. si quieren en el chat que tienen a la derecha de las pantallas, los que estén con la compu, pueden poner alguna pregunta si quieren. Después Me gustaría hacer alguna aclaración. Sí, Jorge, adelante. ¿Puedo? Bueno, yo quería hacer algunas aclaraciones. La verdad que los felicito, son buenas charlas, muy claras, muy concisas y muy concretas. Primero le quería decir que el sistema de salud hoy está bien. ¿Por qué está bien? Porque la mayoría de los infectados están en el sistema privado. Porque fueron los primeros que se infectaron. Son los tipos que viajaron, etcétera, etcétera. Hoy uno se encuentra con sanatorios de primer nivel llenos. El problema va a ser cuando esto llegue al sector público. Y en el sector público va a pasar lo que vos dijiste, Fabri, que nos vamos a quedar sin elementos, indudablemente. Eso punto número 1. Punto número 2, con respecto al tema de las cirugías, el sanatorio está haciendo agua con el tema del banco de sangre, no tiene nada del banco de sangre, o sea que las cirugías grandes deberíamos pararlas en lo posible si podemos. Lo mismo que las cirugías que necesitan terapia, porque necesitamos una terapia libre. Con respecto al test prequirúrgico, de todos los pacientes no puedo expedirme en eso, porque la verdad que no sé cuál es el lineamiento que hay en este momento, lo desconozco. Y tres cosas más con respecto a los barbijos. Recuerden que N95 es una nomenclatura americana, es NIOSH, así se llama como el sistema que la avala. La nomenclatura europea es FFP, y que el FFP puede ser 2 o 3. El 3 es mejor que el 2, pero el 2 sigue siendo apto todavía. Con respecto a la división de los 3 equipos, yo creo que eso es así, y eso tiene un fundamento, lo que hablabas de que todos vamos a tener que hacer todo, me parece que eso tiene un fundamento de que vamos a gastar menos material de esa manera, porque una semana va a operar un equipo, todo, miembro superior, inferior, cadera, quizá no podamos operar columna, indudablemente, pero me parece que de esa manera vamos a gastar menos. Y con respecto a lo que hablaste del protocolo de quirófano, hay algunas modificaciones que van a salir mañana, de acuerdo a la primera cirugía que tuvieron, con respecto a la vestimenta y con respecto a el momento mayor de aerolización. Ese momento, que es el momento de intubación, el equipo quirúrgico no va a estar más adentro del quirófano, va a estar afuera. Y recién va a entrar cuando el paciente esté intubado. Y segundo, va a haber una circulante que va a ser un checklist de cómo vestirse y cómo desvestirse. O sea, va a ir marcando, ahora se pone el primer par de guantes, ahora se pone el camisolín, ahora se pone el segundo par de guantes, ahora se pone la máscara, ahora se pone el barbijo, etcétera, 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 de acuerdo a los protocolos que figuran ahí. Que me parece una cosa piola para recordar todos los pasos. Nada más, no tengo nada más que decir. Ahí yo contesté la pregunta de Renzo, o la aclaración que hizo Renzo, de que lo que acaba de aclarar usted, Jorge, y de cualquier manera está eso en el protocolo escrito que hizo Castañeto y no sé quién más en el sanatorio, de cómo tiene que ser la secuencia de vestido y desvestido de todos los integrantes del equipo. Hay una pregunta más, Lucas, que me parece que esta fue para vos, que dice, si entra un paciente a urgencias sin hisopado, ¿va al quirófano COVID o al común? Y hoy por hoy tengo que decir que va al quirófano común, porque todavía no llegamos a la fase de que todos los pacientes se tomen todos los pacientes como COVID positivos. Sí, yo tengo una aclaración para hacer de eso. La realidad es que hoy en el sanatorio nos estamos manejando con la definición de caso sospechoso para definir si el paciente va al quirófano de COVID o al otro. O sea, si después del triage, si hay una fractura, el triage se hace en la puerta de emergencias.
Si es un paciente que viene caminando, el triage se hace en la puerta de Córdoba. Y ahí se determina si el paciente es sospechoso o si no es un caso sospechoso. Lo que estamos haciendo hoy, si el caso es sospechoso, directamente se aísla y en caso de requerir cirugía, irá al quirófano de COVID. Eso es así. Lo que quería decir es que si, no sé, por cuestiones económicas o lo que sea, de disponibilidad, no se puede hacer hisopado absolutamente a todos, quizás para los pacientes que vayan a quirófano, al quirófano supuestamente no COVID, deberíamos tener no todo el traje completo, sino al menos también operar con la escafandra y tener algunos recaudos extra como para, por las dudas, tener cuidado. El tema es cuando se limpia el quirófano y todo, si ese paciente es un positivo asintomático, ahí ya no sé. La realidad es de cada uno. La realidad es que hoy cualquier médico que tome contacto con el paciente que sea tiene que usar como mínimo barbijo de escafandra. O sea que la recomendación sería para si hay que operar, como mínimo eso. Lo que cambia para nosotros me parece que es el uso del N95 del equipo interviniente, nada más. Pero por lo demás, barbijo de escafandra para todos. Hay una aclaración que hizo un Curuso recién que está muy piola. Los pacientes que vienen de la calle a operarse a través del GAP, o sea, que no entran ni por emergencias ni por Córdoba. Hoy no se le está haciendo triage a ninguno y el Curuso ahí dijo que le llegó uno al quirófano hoy sin ni siquiera tomar la temperatura. Eso creo que es una cuestión que deberíamos rever y poner algún puesto de triage o algo en admisión de quirófano. No sé, Jorge, ¿qué opinas? O Lucas, si tiene alguna recomendación. La verdad que no hay recomendación para eso. Nosotros estamos en ese momento, tenemos que hacer nosotros el triage. Si no lo hicieron en la puerta, lo tenemos que hacer nosotros el triage. Me parece que tomarle la temperatura no es el... No lo sé. Ahí está. La respuesta es no sé. Bueno, sobre una cuestión a actualizar y que deberíamos ver cómo mejorar esta semana. Sí. Otra cosa que leí me pareció interesante, varios trabajos europeos sobre todo, es que también le hacían un triage a los médicos al ingresar todos los días a la institución, porque también podemos ser portadores positivos. Entonces me parece que no estaría mal ser posible que por lo menos con la pistolita de la temperatura y... Se me cortó. Que alguien nos pregunte cómo estamos, no me parece algo extremadamente excesivo en costos y factible, que a cada médico o a cada personal del sanatorio se le digan, bueno, las preguntas básicas y se le haga un triage. No sé, sí, a mí me parece que lo primero que habría que hacer es ordenar la salida y la entrada en los momentos de salida y entrada de personal. Hoy se pusieron las líneas y yo me puse atrás de una línea y adelante mío se mandaron como 20 tipos así en estampida para salir. Pero eso es como se maneja el país es así. Entonces verdaderamente no lo sé. No sé cuál es la respuesta. Hay otra pregunta de Renzo ahí que yo se la estoy contestando en el chat. Ahora es más, todos usamos N95 para operar y la respuesta es no. No. Pacientes que no son sospechosos, barbijo común y escafandra, el N95 está reservado solo para pacientes sospechosos o positivos para COVID. No sé si alguno tiene otra pregunta más, pónganla en el chat. Ahí Coco tiene uno. No la vi, si la viste, léela, Doc. Ahí dice, Nico dice, los que están en piso, guardia, actividad diaria de los residentes en este caso, o consultorios normales, digamos, tercer subsuelo, la atención de los pacientes, ¿cómo debería ser para tener una conclusión? Escafandra y barbijo. Escafandra, barbijo y distancia en lo posible. Totalmente. Y por supuesto el uso de los guantes para tocar a los pacientes. Bueno, porque... Y lavado de manos, previo y posterior. Porque en el protocolo que manda el sanatorio, ¿sí?
atención de pacientes no COVID sin síntomas, dice que no hay que usar absolutamente nada. Hoy justamente se lo mandé a los chicos porque generaba dudas y digo, bueno, sigamos los protocolos, pero está bueno hablarlo acá como para que quede claro que todos hagamos exactamente lo mismo. Porque hoy, por ejemplo, en el piso 18 no había barbijos y había que hacer una interconsulta y bueno, entonces la hacemos con barbijo, sin barbijo. Está buena la pregunta esa. No tengo Yo creo que la atención tiene que ser con los elementos de seguridad disponibles. La verdad es que me parece que todos tenemos una máscara facial y un barbijo a mano. Me parece que no está de más usarlo y ya está. Le estoy contestando a Marcos que pregunta ¿qué valor tiene, para vos Lucas, qué valor tiene la PCR prequirúrgica? No, cualquier test que esté, yo puse PCR porque algunos hablan de eso, digamos, pero cualquier test que nos aclare si el paciente es positivo o negativo, lo que decían los papers era que lo que hablamos recién, que lo ideal, el test que esté disponible, hacerlo previo a la cirugía. Y si es urgente una fractura expuesta, tratarlo como si fuese un COVID positivo, y después se verá. Si es positivo, buenísimo, y si no es positivo, bueno, de última hubo más precaución. Yo creo igual que eso también se basa en el triage que habíamos hablado recién, o sea, cuando el paciente entra por emergencia, hace una fractura expuesta, se le hace triage ahí, y bueno, y ahí se evaluará el riesgo. Si el riesgo, si no es sospechoso, se tratará como uno común, y si es sospechoso, como un COVID positivo. No sé, a mí me parece que ese sería el abordaje más Pero positivo. vos decís, Lucas, perdón, vos decís, Lucas, de hisopar a todos los pacientes que vamos a operar. A todo paciente que ingresa, que vaya a quirófano, sí. Pero entonces habría que hisopar a todos los pacientes que ingresan al sanatorio, Lucas. Eso es inviable en el contexto de la Argentina. Por eso digo que quizás, como no se va a poder hacer, al menos tengamos los mayores recaudos posibles. Yo creo que el triage es fundamental, pero el hisopado es imposible, es inviable en este país. Sí, hoy por hoy me parece que la política del ministerio no es hacer el testeo masivo por la poca disponibilidad de test que hay, y por eso siguen haciendo tanto hincapié en el tema del triage. Sí. Ahí Harry hace una aclaración que dice que desde el miércoles entonces deberían usar barbijo continuo y las máscaras para ir por el sanatorio, en asociación con el decreto de Cava, que creo que lo mandó Jorge ayer con el tema de que todo el mundo tiene que usar barbijo y demás. ¿Sí? Y la otra que dice Elvira, que pregunta si se puede generar un consultorio de atención online para traumato. Sí, yo estuve un poco atento a ese tema, lo hablamos con Jorge. Hoy por hoy los únicos que tienen telemedicina es medicina familiar, que tienen guardias de 24 horas, los 7 días de la semana, exclusivamente para el tema de a ver qué paciente va a la guardia, cuál no, y ahí me han dicho y le preguntan también por cuestiones traumatológicas. Sé que el plan a futuro, ahí es la consulta a distancia, tanto en guardia como a consultorios externos, pero me parece que es un plan a futuro no muy lejano, pero todavía no está definido. No sé si me comí alguna pregunta más, o si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, la idea de esto es hacer un ciclo de charlas. Si alguno tiene alguna inquietud o considera algún tema importante para tratar, mándelo al grupete residente o el de los plantas y vemos la forma de organizarlo de nuevo. Por mí nada más, no sé si Baco y Jorge quieren cerrar. No, cerrá vos, Baco. No, quería agradecer que se juntó bastante gente, me parece piola. Que estemos todos lo más actualizados posible, más allá de somos traumatólogos y no estamos al frente de la batalla, que digamos, podamos juntar gente ex residentes y todo como para
y hasta recientes de otros lados como para estar informados. Eso me parece, está buenísimo. Mucha gente, muchas gracias a todos. Bueno, nada, gracias a todos y los mantengo al tanto de la próxima reunión. Buenas noches. Y saludos porque me sacaron el aislamiento, así que nos vemos mañana. Chao. Chao.